Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. En el presente vídeo voy a cambiar un poco la temática normal de la mayoría de vídeos de Repara tú mismo, es que están enfocados a temas de electrodomésticos. Voy a realizar una serie de vídeos dedicados a temas de electrónica. Vamos a empezar montando un circuito sencillo para comprobar la resistencia de una plancha y vamos a ver qué tal funciona. El circuito es muy básico, tiene muy poquitos componentes, siendo todos resistencias, diodos LED y solamente un transistor como elemento un poco más crítico, pero bueno, para empezar y para que empezáis a desenvolveros en temas de electrónica puede ser interesante. El circuito se basa en una pila de 9 voltios, la misma alimenta un polo de la resistencia, o sea, uno de los polos del enchufe, de nuestra plancha eléctrica, mejor dicho. Pasa la electricidad a través de la resistencia de la plancha, volviendo por aquí, a través de una resistencia ajustable, luego explicaré por qué es ajustable, alimenta un diodo LED y cerramos circuito. Si el termostato de la plancha y la resistencia de la misma están ok, se encenderá el diodo verde, indicándonos que la resistencia está perfecta. En caso de que tengamos nuestra plancha derivada a masa, nos estaría saltando el diferencial de la vivienda en el cuadro eléctrico. También lo vamos a poder comprobar con este circuito. Para eso tenemos esta parte de la placa. Esta parte se compone de la alimentación de 9 voltios que inyectamos en uno de los terminales del enchufe. Tenemos una bifurcación con una resistencia que alimenta un diodo LED que está conectado a un transistor. La excitación de este transistor por abajo está conectado al terminal negativo. La excitación de este transistor, ¿cómo la realiza? Tenemos el emisor, la base y el colector del transistor. Polarizamos negativamente la base del transistor para que tenga una polarización negativa. Al ser un transistor NPN, el mismo no conducirá electricidad, ya que su base tocaría ser positiva para empezar a conducir. Al ser negativa no conduce, lo estamos polarizando. Tenemos un pulsador de pruebas por aquí, polarizado con una resistencia de 220 megaohmios, que la misma, cuando cerramos el pulsador, alimenta más positivamente que en este terminal la base del transistor. Por lo tanto, el mismo conducirá electricidad, dejando pasar electricidad a través de su emisor hacia su colector, iluminando el diodo. Este pulsador nos sirve para simular una resistencia derivada a masa. Por eso es el valor tan alto de resistencia. Normalmente una derivación a masa es del orden de los megaohmios. He buscado una resistencia de un valor muy elevado para asegurarnos de que si realizamos el test, cualquier tipo de resistencia que esté por debajo de esta, que nos dé la derivación a masa, iluminen el diodo. Para realizar propiamente la prueba, ya que esto solamente es el test, esta parte del circuito, conectaremos a la toma de tierra de nuestro enchufe, de la plancha, un cable que mediante una resistencia de protección, ya que si no el transistor se nos quemaría, de 10K, caso de estar derivada la plancha, de tener una pérdida de resistencia, por aquí, alimentará el transistor e iluminará el diodo en rojo. Por lo tanto, nos indicará que tenemos derivación a masa. Esa plancha tiene una avería seria, ya que normalmente este tipo de averías no se pueden reparar. Espero que no haberme liado mucho con la explicación del circuito y vamos a proceder a montar el mismo. En la página web Repara tú mismo os colgaré el mismo circuito con unos valores de aclaración de cuál es la función de cada componente. No lo he hecho ahora, ya que, como tiene muchas anotaciones, no quiero liaros más. También en otros vídeos hablaré un poquito de los transistores y algo también de las resistencias, ya que puede ser interesante. Como base de nuestro montaje, vamos a usar un cable, ya que vamos a hacer un montaje al aire. Normalmente los montajes van con una placa electrónica, en este caso lo vamos a hacer al aire. Usaremos un cable como base y soldaremos todos los componentes al mismo. Vamos a empezar, por ejemplo,
soldando el terminal negativo. A ver si consigo que se vea un poquito el esquema. Vamos a soldar el terminal negativo del portapilas. Soldaremos el terminal negativo del diodo. Recordad que es el que lleva una muesca, un pequeño rebaje en un lateral. Voy a hacer la soldadura un poco a lo rápido. Normalmente si hiciéramos una instalación de tipo definitivo se realizaría mucho más pulcramente, acortando adecuadamente las patillas de cada componente, pero en este caso, como no quiero alargar demasiado, lo vamos a hacer de esta manera. Voy a soldar la resistencia ajustable. La resistencia ajustable tiene tres terminales: entrada, salida y terminal de ajuste. Debemos puentear dos de los terminales entre ellos para que la resistencia nos funcione adecuadamente. Y soldamos a uno de los terminales que están puenteados nuestro diodo. Vamos a soldar ahora el transistor. En otra documentación ya os indicaré cuál es cada terminal. En este transistor es emisor, base y colector. Por lo tanto, el emisor, el negativo, soldado aquí. Entre base y emisor, una resistencia de 1 giga. Marrón, negro, azul y valor de tolerancia. Unida con la base tenemos una resistencia de 220 megas. A la salida, al colector, colocamos el negativo del diodo. Recordemos, terminal que tiene la muesca. Como protección del diodo, colocamos una resistencia de 820 ohmios, que es la que ayuda a polarizar el diodo. Este no es el método mejor para las soldaduras, lo suyo es tener sujetos todos los componentes y aplicar un poquito de estaño, pero bueno, lo he comentado antes, como es un sistema un poco al método rápido, lo he realizado de esta manera. Uniremos la resistencia con la toma que irá a la plancha y el positivo. Por lo tanto, soldaremos el positivo de momento aquí y luego ya lo modificaremos. Y tenemos a la base del transistor una resistencia de polarización. Cortamos el cable
Y voy a utilizar una base de enchufe con un interruptor y nos hará la función del pulsador. También podemos utilizar un pulsador si queremos. Yo voy a utilizar esto ya que tengo las dos cosas en la misma base. Ya he sacado los dos cables del pulsador, ya he sacado los dos polos del enchufe y el cable de toma de tierra, para no alargar excesivamente el vídeo. Por lo tanto, a un terminal de la resistencia un polo de la plancha, el otro polo a la unión de positivos. El potenciómetro ajustable, no lo he comentado, hay que darle el valor de resistencia 755 ohmios. Una vez que esté todo montado, procederé a medir el mismo y ajustarlo. Este es un sistema de montaje de placas un tanto burdo. Normalmente hay que realizarlo mucho más pulcramente, pero no quería, como he dicho antes, alargar excesivamente el vídeo. La toma de tierra la hundiremos a la resistencia de 10 K. Y el interruptor lo unimos al positivo y a la resistencia de 220, que es la última que nos queda libre. Ya lo tenemos todo ensamblado. Procedemos a cerrar nuestro enchufe. Montamos la tapa y vamos a proceder a realizar el ajuste de la resistencia. La resistencia lleva ajuste por un motivo, y ahora os voy a explicar el mismo. Realizando los cálculos para 9 voltios, ha dado que la resistencia de polarización de los diodos LED tiene que ser de, según la fórmula, 9 voltios menos 1,2 que caen en el diodo, dividido por la intensidad del diodo, 0,01, nos da 780 ohmios. 780 no es un valor normalizado. Valores normalizados ya pasaríamos a 820 ohmios o 670 por debajo. 670 puede ser poco, por lo tanto pasaríamos al nivel superior, 820, que es lo que he colocado en el diodo rojo, 820 como valor normalizado. Ya que colocamos una resistencia ajustable, es una tontería tomar como referencia 820 cuando nos ha dado una medida correcta. Sabemos, ya que lo he medido, que la resistencia interna de la plancha es de unos 25 a 35 ohmios aproximadamente. Por lo tanto, he hecho una resta de 780 menos 25 ohmios de la plancha, nos da 755 ohmios, que es lo que debemos ajustar en la resistencia ajustable. Para ello, ponemos nuestro polímetro en escala de ohmios. Desajustaré la resistencia, ya que la misma estaba ajustada. El potenciómetro, resistencia ajustable, en este caso es de 1 K ohmio, de 1000 ohmios. Y vamos a proceder a ajustar la misma. Ponemos en la escala de
2K ohmios, 2000 ohmios, y debemos ajustar 755 ohmios, ya que alimentamos con una pila de 9 voltios. Vamos girando poco a poco hasta tener aproximadamente el valor, justos, 755 ohmios. Tampoco no es un valor excesivamente crítico. Ya lo tenemos todo a punto para probar. Solamente me falta ir a buscar la plancha, que la voy a olvidar. Cosas del directo. Ya tenemos aquí nuestra plancha y vamos a probar qué tal funciona el circuito. Lo primero de todo, conectamos la pila de 9 voltios y no debe encenderse nada. Probamos el test del diodo. El mismo se enciende. Sería lo mismo que simular una derivación a masa. Y vamos a probar la resistencia. Quitamos la derivación y probamos nuestra resistencia. Como vemos, el diodo LED verde se enciende. Por lo tanto, termostato y resistencia están correctos. Vamos a simular una derivación a masa, que sería entre uno de los polos y la toma de tierra, y se enciende nuestro diodo rojo. Con este comprobador tenéis la medida de la resistencia y el termostato interno, si realmente están alimentados, os lo está dando con LED verde. Y en caso de existir una derivación a masa, que podéis medirla, claro está, con un polímetro, pero lo interesante de esto es hacer un pequeño circuito para, primero, experimentar un poco, y segundo, que veáis que hay otras opciones para medir. Simularemos una derivación a masa con el interruptor o con un pulsador. Como veis, se enciende el diodo. En caso de que nuestra plancha hubiera estado derivada a masa, se hubiera encendido directamente. Espero que este pequeño montaje, es un vídeo que se ha alargado un poquito más de lo normal, porque os tengo acostumbrados en otros vídeos, os haya gustado, que os pueda ser de utilidad y que empecéis a conocer un poquito temas de electrónica. Este es de los primeros vídeos de una serie que voy a realizar sobre circuitos sencillos de diseño propio, y esta es una de las maneras de poder montar a la rápida un pequeño circuito electrónico. Normalmente no es la que se suele utilizar una placa de fibra de vidrio o de baquelita para colocar la misma, los componentes. Yo os haré otros vídeos explicando cómo construir la placa y cómo se debe realizar. Y otro sistema de montaje novedoso que no he visto por YouTube ni por internet en ningún lado, que se me ocurrió el otro día y que creo que puede llevar la electrónica a mucha más gente y hacerla mucho más popular, ya que no tendremos ni la dificultad ni los costes de realizar una placa de fibra de vidrio para los componentes, sino que los vais a poder montar de una forma sencilla, barata y con una presentación bastante profesional. Pero bueno, eso es explicación y materia para uno de los próximos vídeos, que sé que os va a gustar. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web Repara tú mismo y el canal de vídeos en YouTube Carlos Mallorca Repara.